En 1987, Dean Martin perdió a su hijo en un trágico accidente aéreo. Desde ese día, el rey de lo cool nunca volvió a ser el mismo. Se retiró de la vida pública, rechazó ofertas millonarias y pasó sus últimos años en tranquila soledad. Pero cuando falleció, el día de Navidad de 1995, dejó algo extraordinario, una fortuna que cambiaría la vida de su familia para siempre. Esta es la historia de cómo el hijo de un inmigrante italiano de bajos recursos construyó un imperio y el legado emocional que trajo consigo. Dean Martin, nacido el 7 de junio de 1917 en Steubenville, Ohio. Su nombre original era Dino Paul Crocetti y sus padres eran inmigrantes italianos que buscaban una vida mejor en Estados Unidos. De niño, Dino solo hablaba italiano, no inglés. Cuando empezó la escuela, a los 5 años, esto se convirtió en un gran problema. Los otros niños se burlaban de él por su mal inglés y su nombre italiano. Dino se sentía como un extraño y tuvo que buscar maneras de protegerse. Fue entonces cuando aprendió a usar el humor. Descubrió que hacer reír a la gente podía convertir sus bromas en amistad. Esta habilidad le ayudaría más tarde a conquistar al público de todo el mundo. En su adolescencia, encontró una forma de escapar de sus dificultades tocando la batería. Le dio alegría y sentó las bases para su pasión por la interpretación. A los 16 años, Dino abandonó la escuela. Sintió que no necesitaba educación formal y decidió trabajar. Sus primeros trabajos fueron duros. Trabajó en una acería donde el trabajo era caluroso, sucio y agotador. También probó el boxeo, llamándose Kid Crochet. Disputó 2 combates y luego bromeó diciendo que solo había ganado uno. El boxeo le dejó cicatrices, nudillos rotos y la nariz torcida, pero también le enseñó resiliencia. Dino no temía correr riesgos. Durante la ley seca, contrabandeó licor, traficando alcohol cuando era ilegal. También trabajó como croupier de blackjack en clubs de juego clandestinos. Estos trabajos lo introdujeron en la vida nocturna y a la gente que vivía al límite, lo que le dio una dureza y un encanto que lo acompañaron para siempre. A principios de la década de 1940, Dino empezó a cantar en clubes nocturnos. Se hacía llamar Dino Martini, inspirado en un famoso cantante de ópera. Su estilo de canto suave y relajado llamó la atención del público. Un líder de banda llamado Sammy Watkins se fijó en él y le sugirió que se cambiara el nombre a Dean Martin. Esto marcó el comienzo de una nueva etapa en su vida. No todo fue fácil. Cuando Dean actuó en un club elegante de Nueva York, fracasó por completo. Fue vergonzoso, pero no se rindió. Siguió cantando, aprendiendo y mejorando. Durante esta época, conoció a un joven comediante llamado Jerry Lewis. En 1945, Dean Martin y Jerry Lewis se conocieron en el Glass Hat Club de Nueva York. Para entonces, Martin ya era un popular cantante de discoteca, conocido por su voz suave y su estilo encantador. Jerry Lewis, por otro lado, estaba empezando como comediante y luchaba por encontrar su lugar. Su primer encuentro fue casual durante una actuación de Martin. Lewis, con su habitual humor, empezó a interrumpir la actuación de Martin con chistes tontos y payasadas. Al principio, parecía que arruinaría el espectáculo, pero ocurrió algo inesperado.
Al público le encantó. Se rieron tanto que ambos se dieron cuenta de que habían descubierto algo especial. Después de esa noche, empezaron a actuar juntos, de forma informal, en diferentes clubes de Nueva York. La combinación del canto tranquilo y relajado de Martin con el humor desbordante de Lewis fue fresca y emocionante. El público no se cansaba de su mezcla de música y comedia. Su gran oportunidad como dúo llegó el 25 de julio de 1946 en el Club 500 de Atlantic City. Originalmente, estaban programados para actuar por separado, pero cuando otro artista canceló, decidieron unirse. Esa noche, Lewis se vistió de ayudante de camarero e irrumpió en la actuación de Martin, fingiendo limpiar mesas, tirando platos y haciendo chistes ridículos. El caos fue divertidísimo. Martin siguió el juego y su actuación se convirtió en una mezcla perfecta de música y comedia. El público enloqueció e incluso el dueño del club, que estaba nervioso por la idea, admitió que fueron un éxito. Esa actuación los puso en el mapa. Pronto, actuaban en algunos de los clubes más grandes del país, como el Copacabana de Nueva York. Su espectáculo siguió evolucionando, con las suaves canciones de Martin y el humor impredecible de Lewis, fusionándose a la perfección. No dependían de un guión estricto, lo que hacía que cada programa fuera fresco y divertido. El público se cautivó con su energía y originalidad. Para 1949 eran tan populares que la NBC les ofreció su propio programa de radio, The Martin and Lewis Show. Se convirtió en uno de los programas más escuchados de Estados Unidos, llevando su humor único a los hogares. A medida que su fama crecía, Hollywood se fijó en ellos. Su primera película, Mi amiga Irma, se estrenó en 1949. Martin interpretó a un cantante encantador, mientras que Lewis aportó sus habituales travesuras al papel de su compañero. Aunque no eran los protagonistas de la película, el público los adoraba. Su química en la pantalla era tan fuerte como en el escenario, y el éxito de la película los convirtió en estrellas de Hollywood. Dean Martin y Jerry Lewis revolucionaron la televisión para siempre cuando protagonizaron The Colgate Comedy Hour de 1950 a 1955. Su trabajo en equipo y su sentido del humor eran incomparables. No se limitaban al guión, sino que bromeaban, improvisaban y hacían que cada actuación pareciera vibrante e impredecible. Esto convirtió su programa en un gran éxito. Su primera función, el 17 de septiembre de 1950, fue todo un acontecimiento. Se filmó en el Teatro Park de Nueva York y contó con un presupuesto de $3 millones, unos $36 millones actuales. La cadena creyó en su talento y rindió frutos. Sus episodios tuvieron los índices de audiencia más altos e incluso superaron a estrellas famosas como Eddie Cantor. Lo que hizo especiales a Martin y Lewis fue cómo rompieron las reglas de la televisión de la época. No solo siguieron el plan, sino que inventaron chistes sobre la marcha. Al público le encantó. En un episodio, Lewis interrumpió a Martin mientras cantaba gritando: ¿Quién pidió el bistec? No estaba planeado, pero todos se rieron y el momento se volvió legendario. Sus espectáculos eran una mezcla de música, comedia y sketches divertidos que se burlaban del cine y la televisión. La fluidez de Martin armonizaba a la perfección con las disparatadas travesuras de Lewis, creando un estilo de entretenimiento que inspiró programas como Saturday Night Live años después.
Su éxito televisivo los llevó directamente a Hollywood. Entre 1949 y 1956 rodaron 16 películas, muchas de las cuales fueron un gran éxito. Su primer papel protagónico fue en Guerra con el Ejército en 1950. La película costó solo $560,000, pero recaudó más de 3,3 millones, lo que demuestra cuánto los admiraba la gente. Otro gran éxito fue El Chiflado en 1952. Esta película fue especial porque tenía un toque personal. Trataba sobre un cantante en apuros interpretado por Martin, cuya carrera despega tras formar equipo con un compañero bobo interpretado por Lewis. Recaudó $5,5 millones y demostró su capacidad para combinar la comedia con momentos emotivos. Para 1951 eran los artistas más populares del mundo. Ese año ganaron $11 millones, una cantidad equivalente a más de $123 millones actuales. Su dinero provenía de todas partes: clubes nocturnos, cine y televisión. Ganaban $25,000 a la semana actuando en directo, y algunos de sus episodios de televisión les pagaban hasta $100,000. Lo que hizo su ascenso tan asombroso fue su rapidez. En tan solo 5 años pasaron de ser desconocidos a ser las mayores estrellas del mundo. Parte de su éxito se debió a sus inteligentes decisiones empresariales. Se aseguraron de tener el control de sus carreras, como compartir las ganancias de sus películas y tener el poder de aprobar guiones. Sin embargo, su colaboración no duró para siempre. Para 1952, Dean estaba cansado de ser visto como el hombre serio. Jerry provocaba las risas y Dean sentía que su papel era simplemente provocar chistes. Durante el rodaje de Three Ring Circus en 1954, la frustración de Dean se desbordó. Se volvió hacia Jerry y le dijo: «Oye Jerry, ¿qué soy yo aquí, un intruso? Si ya no soy importante para el espectáculo, házmelo saber». Los sentimientos de Dean no eran infundados. En el circo de 3 pistas, solo pudo cantar 2 canciones, una a un grupo de animales enjaulados y la otra a Jerry, quien, como siempre, tenía el papel principal. Con el tiempo, Dean se sintió menos un compañero y más como una ocurrencia secundaria. El punto de inflexión llegó en 1956 durante la planificación de El delicado delincuente. Dean iba a interpretar a un policía, pero se negó diciendo: «Empieza a buscar, muchacho». Estaba claro que estaba harto de ser un personaje secundario. Los dos también eran personas muy diferentes. Jerry era perfeccionista, ensayaba sin parar y controlaba cada detalle, mientras que Dean era relajado y no se tomaba las cosas tan en serio. Dean bromeó una vez: «Lo tengo todo bajo control. Ya no tengo que trabajar. Tengo a Jerry Lewis». Pero sus diferencias causaron tensión. En la hora de la comedia de Colgate, Jerry insistió en ensayos largos, pero Dean se iba temprano a jugar al golf. En un momento de tensión, Jerry gritó: «No eres más que un maldito vago sin talento». La distancia entre ellos no hizo más que crecer, y para cuando filmaron Hollywood o Bust, apenas se hablaban. Dean incluso se refirió a Jerry como el mono, demostrando el poco respeto que le quedaba. El creciente control de Jerry sobre el espectáculo no ayudó. Durante el circo de 3 pistas, Jerry le dijo a un productor: «Mejor déjame ir solo con él
puedo sacarle más provecho. Momentos como este hicieron que Dean se sintiera marginado. La tensión llegó a su punto máximo cuando ambos se negaron a presentarse el primer día de rodaje. Dean odiaba que el guión se centrara en Jerry, una clara señal de lo lejos que se habían distanciado. El público no facilitó las cosas. Jerry se llevó la mayor parte de los elogios, mientras que Dean a menudo era ignorado. Un crítico afirma que Jerry podría tener éxito con cualquier hombre heterosexual, lo que hirió profundamente a Dean. Durante el Three Ring Circus, un grupo de chicos le preguntó a Dean: «Oiga, señor, ¿dónde está Jerry Lewis?» Los testigos dijeron que la expresión de Dean ese día fue desgarradora. La situación empeoró durante la promoción de Living It Up en 1954. Arso Shishomamo, una foto en la revista Look, recortó por completo a Dean, dejando solo a Jerry. Para Dean, fue una prueba de que lo estaban dejando de lado. En los eventos de prensa, los reporteros se centraron casi exclusivamente en Jerry's. Durante una entrevista, un Dean frustrado espetó: «No me hagan caso, solo soy el que canta». Incluso, su química empezó a desvanecerse. En una sesión de fotos, el 18 de julio de 1954, apenas hablaron y Dean se negó a mirar a Jerry. Las fotos los mostraban sonriendo, pero todo era pura fachada. Su relación se estaba desmoronando. A principios de 1955, durante el rodaje de Artistas y Modelos, la tensión estalló. El 14 de febrero, Jerry insistió en repetir las tomas, frustrando al equipo y a Dean. Durante un descanso, Jerry se acercó a Dean para hablar sobre los cambios y Dean estalló en ira. «Delante de todos», gritó, «puedes hablar de amor todo lo que quieras. Para mí no eres más que un maldito signo de dólar». Jerry, siempre rápido con las respuestas, guardó silencio. Se marchó dejando a todos atónitos. Era evidente que su relación estaba rota. Para cuando empezaron Hollywood or Bust en 1956, su relación era insalvable. El 3 de abril, el primer día de rodaje, no hablaban a menos que fuera necesario. El director Frank Tashlin describió la atmósfera como ártica. El equipo incluso filmó algunas escenas por separado para mantenerlas separadas. En un momento dado, el 2 de mayo, Jerry bromeó sobre el canto de Dean y este respondió con una mirada fría. Su coprotagonista, Pat Crowley, rompió a llorar abrumado por la tensión. Su última actuación fue el 25 de julio de 1956 en el Copacabana de Nueva York, exactamente 10 años después de su debut como dúo. La sala estaba repleta de estrellas como Frank Sinatra y Humphrey Bogart. El público les brindó un aplauso atronador mientras interpretaban números clásicos, incluyendo el sketch del cavernícola Uga Woog, y Dean cantó That's Amor. Pero la magia no era la misma. Sus bromas parecían forzadas y su comedia carecía de su chispa de siempre. El momento más emotivo llegó cuando interpretaron su último dueto, Compañeros. Mientras cantaban Tú y yo seremos los mejores compañeros, amigos y pals, muchos en el público se conmovieron hasta las lágrimas. El espectáculo terminó con una ovación de pie que duró 5 minutos. Cuando Dean Martin se separó de Jerry Lewis en 1956, la gente pensó que su carrera estaba acabada. Pero en lugar de desvanecerse,
sorprendió a todos al convertirse en una gran estrella por sí solo. Al principio, no fue fácil. El rock and roll se estaba imponiendo y muchos cantantes luchaban por mantenerse relevantes. Martin no intentó cambiar su identidad. Se inclinó hacia su estilo tranquilo y relajado, a la vez que probaba papeles serios. Su primera película, Sin Lewis, 10,000 Bedrooms, 1957, no tuvo mucho éxito, pero fue el comienzo de algo más grande. La situación cambió para Martin en 1958, cuando protagonizó Los Jóvenes Leones, una película bélica con Marlon Brando y Montgomery Clift. Este fue un momento clave para él. Demostró que podía interpretar papeles serios, no solo comedia. Los críticos adoraron su actuación, lo que le ayudó a reconstruir su reputación como actor. Ese mismo año, trabajó con Frank Sinatra en Some Came Running, demostrando que era más que un simple humorista, era una auténtica estrella de cine. Al mismo tiempo, la carrera musical de Martin estaba en auge. Firmó con Capitol Records y lanzó un éxito tras otro. Una de sus canciones más famosas, Volare, salió en 1958 y se convirtió en un éxito rotundo. Ascendió en las listas de éxitos de Estados Unidos y el Reino Unido, convirtiéndolo en uno de los favoritos de sus fans de todo el mundo. En 1964 lanzó Everybody Loves Somebody, una canción que se convirtió en su mayor éxito. Incluso desbancó a los Beatles de la cima de las listas, demostrando que Martin aún tenía lo necesario para ser una superestrella. La vida de Dean Martin cambió para siempre cuando se unió al Rat Pack a finales de los años 50. Este grupo de artistas, compuesto por Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Joey Bishop y Peter Lawford, no eran solo artistas. Eran los reyes de Las Vegas y la imagen del glamour de Hollywood. Martin, quizá ahora, ya se había labrado un nombre como cantante y actor tras su dúo cómico con Jerry Lewis, pero formar parte del Rat Pack llevó su fama a otro nivel. Los espectáculos del Rat Pack en el Hotel Sands eran legendarios. No solo cantaban, bromeaban, se tomaban el pelo y hacían sentir al público como parte de algo especial. La voz suave y el encanto relajado de Martin encajaban a la perfección. Canciones como That's Amor y Ain't That a Kick in the Head se convirtieron en sus éxitos más representativos y su estilo fresco y relajado conquistó a todos. El vínculo del grupo era real, pero no siempre perfecto. Martin y Sinatra, por ejemplo, eran grandes amigos, pero sus fuertes personalidades a veces chocaban. Aún así, su química en el escenario hacía que cada actuación fuera inolvidable. Mientras cautivaba al público en el escenario, Martin también causaba sensación en Hollywood. En Ocean's 11, 1960, interpretó a Jimmy Foster, parte de un grupo que planeaba un audaz robo a un casino. La película, protagonizada por todo el Rat Pack, se convirtió en un clásico e inspiró las nuevas versiones modernas con George Clooney y Brad Pitt. Más tarde, en Robin y Los Siete Hoods, 1964, Martin colaboró con Sinatra y Bing Crosby en una divertida versión de la historia de Robin Hood ambientada en el Chicago de la época de la ley seca. No solo actuó, en estas películas también cantó, mostrando el mismo encanto que lo convirtió en una estrella en Las Vegas. Su estilo tranquilo y natural lo convirtió en un ícono de Las Vegas. A la gente
Le encantaba cómo se tomaba una copa en el escenario mientras cantaba éxitos como Everybody Loves Somebody, que incluso desbancó a los Beatles de las listas de éxitos en 1964. Hacía que cada concierto pareciera espontáneo, bromeando con el público y sin tomarse nunca demasiado en serio. Sus actuaciones en el Hotel Sands atraían a grandes multitudes, desde famosos hasta políticos, todos ansiosos por ver al rey de lo cool en acción. Dean Martin se convirtió en una estrella de la televisión con The Dean Martin Show, que se emitió de 1965 a 1974. Durante 9 años se convirtió en uno de los programas más populares de la NBC, con 264 episodios. El programa era una mezcla de comedia música e invitados famosos, y lo que lo hacía tan especial era el propio Martin. Tenía un estilo relajado, siempre con un aspecto tranquilo y relajado, y a menudo sostenía una bebida que, según bromeaba, era jugo de manzana. La gente lo adoraba porque parecía alguien que no se tomaba la vida demasiado en serio. En el programa, Martin no solo cantaba éxitos como Everybody Loves Somebody y That's Amore, también mostró su lado divertido. Había chistes predefinidos, pero le encantaba improvisar, lo que hacía que cada episodio fuera fresco e impredecible. Grandes estrellas como Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. y Orson Welles eran invitados habituales, y sus divertidas charlas con Martin hacían que los espectadores se sintieran como parte de una fiesta privada de Hollywood. El programa se volvió tan popular que Martin ganó un Globo de Oro en 1967 por su actuación, demostrando cuánto admiraba a la gente su encanto desenfadado. Pero con el tiempo, la audiencia del programa empezó a bajar. En lugar de rendirse, los productores idearon una idea brillante: el programa Dean Martin's Celebrity Roast. Este nuevo formato presentaba a Martin y a un grupo de famosos burlándose de un famoso de forma amistosa y desenfadada. El primer chiste se emitió en 1974 en honor a Bob Hope. Tuvo tal éxito que los chistes se convirtieron en algo habitual, incluso después de terminar el programa principal. Martin fue el anfitrión perfecto para estos chistes. Hizo reír a todos con sus chistes ingeniosos, manteniendo un ambiente divertido y relajado. Los chistes contaron con la participación de actores, músicos e incluso políticos, y dieron a la gente la oportunidad de ver a celebridades bromeando entre sí como nunca antes. El humor era provocador, pero nunca mezquino, y a los espectadores les encantaba ver a las estrellas mostrar su lado lúdico. La vida personal de Dean Martin era tan interesante como su carrera. Se casó 3 veces y tuvo 8 hijos. Su primera esposa, Betty McDonald, se casó con él en 1941. Tuvieron 4 hijos, Craig, Claudia, Gail y Diana. Su matrimonio terminó en 1949, justo cuando Dean se hacía famoso. Incluso después del divorcio, Dean se mantuvo cerca de sus hijos, dedicándoles tiempo a pesar de su ajetreada vida. Más tarde, en 1949, Dean se casó con Jean Bieger. Este matrimonio duró 24 años y se sintió más estable que el primero. Tuvieron 3 hijos juntos, Dean Paul Ritchie y Gina. Aunque Dean y Jean se divorciaron en 1973, siguieron siendo amigos, trabajaron juntos para criar a sus hijos y se apoyaron mutuamente en momentos difíciles. El tercer matrimonio de Dean, en 1973, fue con Catherine Hahn. Catherine era más joven y trabajaba de recepcionista cuando se conocieron. Dean adoptó a su hija Sasha
y la trató como a su propia hija. Sin embargo, su matrimonio no duró mucho y se divorciaron en 1976. A pesar de la ruptura, Dean siguió siendo un padre cariñoso para Sasha. A pesar de todos estos cambios, su rol como padre se mantuvo inalterado. Tuvo 8 hijos y sin importar lo ocupado o famoso que se volviera, siempre intentaba estar ahí para ellos. Su hija, Diana, habla a menudo del amor de su padre por la familia. Recuerda cenar juntos y ver cuánto le importaba. De niña, estuvo rodeada de grandes estrellas de Hollywood como Frank Sinatra y Marilyn Monroe. Pero lo que más sobresalió fue la calidez y el humor de Dean como padre. Dean se aseguró de que todos sus hijos se sintieran conectados a pesar de provenir de matrimonios diferentes. Su hijo Richie dijo una vez que su padre unía a la familia y los hacía sentir como uno solo. Sasha, su hija adoptiva, recibía el mismo trato que todos los demás. Esto demuestra cuánto valoraba Dean a la familia, sin importar lo complicada que fuera su vida. Dean también atrajo a muchas mujeres, lo que le llevó a famosos romances con estrellas como Angie Dickinson y Dinah Shore. Estas relaciones a menudo acaparaban titulares y reforzaban su imagen de rey de la moda. Pero tras su imagen pública, era un hombre que se preocupaba profundamente por sus hijos. En 1987, su hijo, Dean Paul Martin, falleció en un accidente aéreo. Dean Paul pilotaba un avión militar durante una misión de entrenamiento cuando éste se estrelló contra una montaña. Tenía solo 35 años. La pérdida le rompió el corazón a Martin. Sus amigos notaron que se volvió más callado y retraído. También tuvo problemas con la bebida después de la tragedia. Este evento lo cambió todo para él. Tras la muerte de su hijo Martin, decidió dejar de actuar, rechazó ofertas e incluso canceló una gira de reunión con Frank Sinatra y Sammy Davis Jr. Ya no quería estar en la vida pública. En cambio, se centró en cosas sencillas que lo hacían feliz. El golf se convirtió en uno de sus pasatiempos favoritos. Pasaba las tardes en el campo de golf, disfrutando de la paz y la tranquilidad. También le encantaba ver películas del oeste que le recordaban tiempos más sencillos. Estas tranquilas rutinas le reconfortaban. En sus últimos años, Martin se mantuvo alejado de Hollywood. Pasaba tiempo con amigos cercanos y disfrutaba de las cosas que le alegraban. Su decisión de retirarse no se trataba solo de alejarse de la fama. Se trataba de encontrar paz tras una pérdida tan dolorosa. Para cuando falleció, el día de Navidad de 1995, había amasado una fortuna de $30 millones. Esta increíble riqueza provenía de décadas de éxito como cantante, actor y comediante. Se hizo famoso en la década de 1940 cuando formó equipo con Jerry Lewis. Juntos hacían reír a la gente con su mezcla de comedia y música. Pero tras su separación en 1956, la carrera de Martin no hizo más que crecer. Lanzó éxitos como That's Amore y Everybody Loves Somebody, y apareció en películas populares como Rio Bravo y Aeropuerto. Dean Martin no solo se centró en su carrera, también realizó inversiones inteligentes en bienes raíces. En la década de 1970, compró una casa en Beverly Hills por $120,000. Con el tiempo, la amplió hasta convertirla en una mansión de 1,114 metros cuadrados, donde vivió hasta su muerte. La casa se vendió pocos años después de su fallecimiento por $1,35 millones
y para 2003 se vendió de nuevo por $2 millones. Hoy el terreno se ha convertido en una mansión moderna con un valor de casi $28 millones, lo que demuestra el gran aumento en el valor de la propiedad. Martin también poseía una elegante casa en Palm Springs que vendió poco después de su muerte por $205,000. Estas casas no eran solo su hogar, eran inversiones que se revalorizaban con el tiempo. Para asegurar que su familia recibiera el cuidado necesario tras su fallecimiento, Martin creó el Fideicomiso Familiar Dean Martin. Este fideicomiso administraba las regalías de su música, programas de televisión y contratos de licencia. Garantizaba que su familia siguiera beneficiándose de su arduo trabajo. Programas como El Show de Dean Martin aún se transmiten hoy, generando ingresos y manteniendo vivo su nombre. La mercancía y otros acuerdos de licencia también contribuyen a mantener su legado. Sus 8 hijos, Craig, Claudia Gale, Diana Dean, Paul, Richie, Gina y Sasha. Ante el reto de dividir su patrimonio, cada hijo recibió una parte según su relación con él y sus necesidades individuales. Diana, por ejemplo, se ha esforzado por preservar la memoria de su padre, lo que pudo haber influido en su parte. Administrar el patrimonio de Dean Martin no fue fácil. Tras su muerte, los derechos de su música e imagen debían protegerse. Sus hijos tuvieron que afrontar no solo su pérdida, sino también los detalles financieros. Incluso después de su muerte, el nombre de Dean Martin sigue siendo un icono. Su patrimonio se ha adaptado a los nuevos tiempos. Las plataformas de streaming y las redes sociales han ayudado a las generaciones más jóvenes a descubrir su música y películas. En 2023, se firmó un importante acuerdo con Iconic Artists Group para gestionar su legado. Este grupo busca presentar a Dean Martin al público actual mediante la creación de productos, acuerdos de licencia e incluso películas sobre su vida. Estos proyectos no solo mantienen viva su memoria, sino que también generan ingresos constantes para sus herederos. Una de las hijas de Dean, Diana Martin, ha desempeñado un papel fundamental en honrar su legado. Nacida en 1948, creció rodeada de la fama de su padre. Actuó con él de niña y ahora sigue celebrando su obra. Realiza giras por todo el mundo, cantando sus famosas canciones y compartiendo historias sobre él. Incluso escribió unas memorias. De esto se componen los recuerdos Dean Martin a través de los ojos de su hija, que ofrece a los lectores una visión de cómo era la vida con él. Las memorias ahora se están convirtiendo en una película. Diana también organiza el Festival Anual de Dean Martin en su ciudad natal, Steubenville, Ohio. Este evento celebra la vida de su padre y ayuda a jóvenes músicos con becas. El acuerdo con Iconic Artists Group ha aportado nuevas ideas para mantener la relevancia de Dean Martin. Están creando productos inspirados en su estilo y explorando maneras de contar su historia a través del cine y la música. Estos esfuerzos demuestran cómo su encanto y talento siguen inspirando a la gente. Al combinar su atractivo clásico con el marketing moderno, su legado llega a nuevos fans y mantiene a los admiradores de toda la vida conectados con su obra.